Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto compartir con ustedes el desarrollo de la presente actividad. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Wilson, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Julio, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Claudio, bienvenido. Buenas Buenas noches. noches, Lady, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, Alice. Alexandra, ¿cómo está? Un gusto poder tenerle en la clase. Buenas noches, licenciado. Edison, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto saludarle. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto poder compartir el desarrollo de esta clase y en esta última etapa de la presente semana en relación a las actividades que nosotros tenemos planificadas. Vamos a iniciar presentando el documento correspondiente al formato para recursos de aprendizaje, lo que corresponde a tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales y vamos a iniciar a partir de esta clase a un tema bastante importante que es la física en acción. Y vamos a ver el subtema número 3 que corresponde a la introducción a la física. Es importante porque son temas básicos, son temas fundamentales en cuanto al desarrollo de este tema, de esta materia o de esta disciplina que es fundamental para poder comprender el por qué de la presencia de determinados objetos que existen en nuestro alrededor. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente. Desarrolla las siguientes preguntas. ¿Qué es una magnitud física? Tienen que ustedes investigar o tienen que buscar en su material. Ahí tienen ustedes la respuesta para que aporten, obviamente, de una forma más estructural. La siguiente dice, ¿qué diferencia hay entre una magnitud física fundamental y una derivada? Igual tienen que poner la diferencia que existe entre una y otra. La siguiente dice, escriba 3 ejemplos de cada una y sus unidades respectivas, obviamente en correlación a la pregunta anterior. La siguiente dice, experimente y explique la posición de un objeto respecto a un sistema de referencias. Este objeto siempre se mueve o permanece en reposo. ¿En qué casos? Ya vamos a ir viendo y vamos a ir explicando. Y la última dice, es posible que un móvil haya descrito una trayectoria y sin embargo no se haya desplazado. ¿En qué condiciones puede darse esta situación? Entonces ahí vamos a ver para que ustedes puedan comprender cómo se desarrollan estas actividades y son cosas que de pronto a nosotros nos ha pasado en el transcurso de nuestras actividades, en nuestro diario vivir, son cosas que nos están pasando normalmente. La física está aplicada de una forma o explicada de una forma en el cual prácticamente todas las actividades y los movimientos que nosotros realizamos obviamente tiene una implicación directa sobre esta disciplina que es la física. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben realizar la rotulación de la hoja de la tarea de acuerdo a los siguientes datos. Aquí tienen ustedes en este recuadro, tienen ustedes los datos, los cuales ustedes tienen que desarrollar en la parte superior de su hojita. Una vez que lo han hecho y han cumplido con todos los datos que se solicita, a continuación ustedes proceden a desarrollar su tarea. Es todo lo que ustedes deben desarrollar. En relación al contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 4 con el tema Introducción a la Física, correspondientes a la semana 3 de fecha 26 de mayo. Esta tarea permite entregas desde el 26 de mayo, la fecha límite de entrega es el 9 de junio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 15 de junio del 2025. Entonces tienen un tiempo un poco corto, pero obviamente todavía holgado para poder desarrollar esta actividad que se ha planificado para esta segunda tarea de la unidad número 4. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función del desarrollo de las actividades de la tarea correspondientes para esta segunda etapa, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes a este tema. Física en acción, vamos a ver cómo vamos a iniciar el desarrollo del estudio de esta disciplina como es la física.
Desde la antigüedad, el ser humano ha tratado de entender el comportamiento y el origen de la materia y explicar los eventos que suceden en el mundo físico que lo rodea. La física busca reducir la descripción del mundo de las leyes que rigen el conjunto de los elementos esenciales del universo, como es la materia y la energía. La física es una disciplina científica que investiga el porqué y el cómo de los fenómenos naturales que observamos a través de los sentidos o de los instrumentos que disponemos. Este es un concepto más estructural. Entonces sabemos que la física es una disciplina científica que investiga el porqué y el cómo de los fenómenos naturales que observamos a través de nuestros sentidos y también de los instrumentos que disponemos. En este contexto, los físicos intentan describir cuáles son las leyes básicas que rigen el comportamiento de la materia y también de la energía. En cualquiera de sus formas, también busca explicar el comportamiento y la naturaleza de las estrellas, el universo, la luz, el tiempo, el sonido, las partículas subatómicas, entre otros componentes. La física es la ciencia que estudia los fenómenos físicos. Un fenómeno físico es el que produce un cambio en un cuerpo o sustancia sin alterar su estructura interna. Todos los fenómenos físicos, además de ser observables, han de ser medibles, eso quiere decir que se pueden medir. Medir es comparar un objeto con una cantidad que utilizamos como patrón y que llamamos unidad, por ejemplo, el kilogramo. La propiedad que caracteriza a los cuerpos o los fenómenos naturales y que pueden ser medida se denomina magnitud física, por ejemplo, la masa. Así, en el estudio de la física distinguimos dos tipos de magnitudes: magnitudes básicas o fundamentales y magnitudes derivadas. Con el fin de facilitar la cooperación y la comunicación en el campo científico, utilizamos el Sistema Internacional de Unidades, en sus siglas SI. Este sistema es el más extensamente usado y con el cual se pretende unificar todas las medidas de magnitud física. Una de las características trascendentales del sistema internacional es que sus unidades se basan en fenómenos físicos fundamentales, con una única excepción que es para la unidad de la magnitud masa, que es el kilómetro. La magnitud fundamental son aquellas que podemos medir directamente sin tener que utilizar ningún cálculo, es decir, son independientes de las demás. Entonces ya sabemos las magnitudes fundamentales. Estas no son derivadas de ningún cálculo, no son la mezcla, no son producto de el desarrollo de de un ejercicio, obviamente que van a arrojar un determinado o una determinada magnitud. Estas son puras. Estas no se derivan de ninguna otra magnitud, por decirlo de esa manera. Y tenemos las siguientes: tenemos la magnitud, tenemos la unidad y tenemos el símbolo. En relación a la magnitud, tenemos la longitud representada por la letra L mayúscula. Su unidad es el metro. Su símbolo es la letra M minúscula. La magnitud masa está representado por la M mayúscula, su unidad es el kilogramo y obviamente está representado por la K y la G. El tiempo está representado como magnitud por la letra T, su unidad es el segundo, está representado por la letra S minúscula. La temperatura, obviamente tenemos su símbolo, es la O dividida, su unidad es el Kelvin, está representado por la K mayúscula. La cantidad de sustancias está representado por la N como magnitud, su unidad es el mol, su símbolo sigue siendo el mol. La intensidad luminosa como magnitud está representado por la J, su unidad es la candela, su símbolo es la CLV. La intensidad de corriente como magnitud está representada por la I mayúscula, su unidad es el amperio y su símbolo es la A. Estas son las magnitudes en función de las magnitudes fundamentales, no se derivan de ninguna otra actividad. En cuanto a las magnitudes derivadas, estas son el resultado de una o más operación matemática entre las magnitudes básicas. Algunas magnitudes derivadas que utilizamos frecuentemente son la superficie, el volumen o la densidad. Conoceremos otra a lo largo de toda esta unidad, por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la fuerza y la presión.
Dicho de otra manera, las magnitudes derivadas son el resultado de la combinación o de actividades de ejercicios matemáticos entre las magnitudes fundamentales. De ahí, obviamente, se derivan las magnitudes derivadas. Y dentro de ellas podemos observar, por ejemplo, la magnitud, la unidad y el símbolo. La velocidad está representada como magnitud, su unidad es el metro por segundo, su símbolo es el m/s, que significa metro por segundo. La aceleración como magnitud, su unidad es el metro por segundo al cuadrado, obviamente es ms elevado a la 2. Ese obviamente es este 2 obviamente representa el cuadrado. La fuerza como unidad está representado, o su unidad es el newton, que multiplica a kilogramo por metros por segundo al cuadrado. Su representación simbólica es la N. La densidad como magnitud, su unidad es el kilogramo por metro cúbico. Obviamente su símbolo es el km elevado al cubo. Energía como magnitud está, la unidad está representada por Joule, que obviamente es la multiplicación de N por M. Esto es igual por kilogramo por metros por segundo al cuadrado por metros. Su representación es la letra J. La magnitud en la siguiente del volumen, su unidad es el metro cúbico y su símbolo es la M elevado al cubo, o sea, el número 3. Entonces ahí ustedes tienen la magnitud, la unidad y los símbolos, en este caso de las magnitudes derivadas, que ustedes pueden observar aquí, prácticamente son ejercicios matemáticos, es un ejercicio matemático para dar origen a un resultado. Al medir una magnitud obtenemos un resultado escrito mediante un número y una unidad. A esta puede expresarse de diferentes unidades a medida a través de la utilización de factores de conversión. Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente determinación. El diámetro de la Tierra es de 12.756 kilómetros. ¿Cómo se obtiene esto? 12.756 kilómetros, obviamente divididos por 1.000 sobre un kilómetro. Esto da como resultado 12.756.000 metros. Ahí nosotros podemos ver el diámetro de la Tierra. El diámetro de una célula eucariota es de unos 15 micrómetros. El micrómetro está representado por la H inversa y la letra M. Esa es la representación del micrómetro. Entonces aquí, ¿cómo podemos ver el diámetro de una célula eucariota? Obviamente lo hacemos igualito que la operación anterior, que obviamente que fue el diámetro de la Tierra. 15 micrómetros es igual a un metro por 1.000 micrómetros, por 1.000.000 de micrómetros, perdón. Esto da como resultado a 0.00015 metros. Entonces, de esa manera, obviamente, nosotros podemos determinar y cómo nosotros podemos calcular el diámetro de determinados objetos. Utilizamos los factores de conversión cuando establecemos proporcionalidad entre las unidades, es decir, un cociente entre la unidad de un sistema y su equivalente en otro, para evitar trabajar con números de muchas cifras, como por ejemplo tenemos aquí, este de aquí, en relación al diámetro de la célula. eh, los resultados de los ejemplos anteriores pueden expresarse en notaciones científicas. Para ello escribimos cada medida como un número que contenga en la parte entera una única cifra entendida entre mayor o igual o 1 o menor a 10. Eso es representado por la letra N, multiplicado por una potencia de base 10 y un exponente de, obviamente, elevado a la N, que puede ser un número entero positivo o también puede ser negativo. De este modo, n por 10 elevado a la n sería la notación científica para poder desarrollar este tipo de operaciones. Aquí nosotros tenemos las unidades equivalentes de diferentes magnitudes del sistema internacional. Tenemos la unidad de longitud, tenemos las unidades de masa y tenemos las unidades de capacidad. Obviamente que las unidades de capacidad obviamente están direccionadas a la medición de líquidos, la unidad de masa obviamente a sólidos y la longitud, las unidades de longitud a distancias. En los ejemplos anteriores, la notación científica sería 12.000, por ejemplo, en el caso de la Tierra, 12.756.000 metros es igual a 1.275.6 por 107 metros.
Esto representa el 0.00.15 o en el caso de la célula eucariota, que obviamente sería lo más factible para poder calcular, para no utilizar todos los ceros, del 1.5 por 10 menos 5m. De esa manera, obviamente, la notación científica es mucho más corta y mucho más trabajable para poder desarrollar determinadas aplicaciones matemáticas. A la hora de realizar una medición, puede ser que la unidad del sistema internacional no sea la adecuada. En este caso, utilizamos un múltiplo o un submúltiplo de estas unidades. Revise estas tablas en la unidad 0, le ayudarán a realizar las conversiones que requieran a lo largo de toda esta unidad. En el sistema métrico decimal, los múltiplos y los submúltiplos vienen dados por prefijos. Vamos a observar cómo se dan. Aquí tenemos el factor, tenemos el prefijo y tenemos el símbolo igual dentro del sistema internacional. El factor tenemos 10 elevado a la novena. El prefijo es la giga, está representado por la letra G. Por ejemplo, cuando ustedes van a comprar una flash memory o un disco duro, dicen que se encuentran en gigas, ¿no es cierto? Entonces el factor es 10 elevado a la 9. 10 elevado a la sexta, su prefijo, la mega, está representado por la letra M. 10 al cubo es el kilo en su prefijo y el símbolo es la letra K. 10 elevado al cuadrado es el prefijo hecto, su símbolo es la H. 10 elevado a la 1, a la unidad, su prefijo es el deca, su símbolo la DA. 10 elevado a la menos 1, su prefijo es deci, su símbolo es la letra D minúscula. 10 elevado a la menos 2, su prefijo es centi, su símbolo es la C. 10 elevado a la menos 3, su prefijo es mili, su símbolo es la letra M. 10 a la menos 6, su prefijo es el micro, su símbolo es la H inversa. El prefijo de 10 menos 9, su prefijo es el nano y está representado por la letra N. Sobre este último, sobre el nano, está aplicado 100% en el área de la informática, en el área de la electrónica, cuando hablamos, por ejemplo, de la capacidad de los ordenadores. Por ejemplo, nuestros teléfonos, ustedes habrán escuchado que dice, este teléfono tiene nanotecnología. Eso quiere decir, este nano es el 10 a la menos 9 obviamente en el prefijo del nano, quiere decir que está demasiado comprimido, demasiado pequeño, pero que no por eso, obviamente, deja de ser bastante amplio, bastante fundamental en cuanto a su utilización. Entonces son las características que muchos de ellos obviamente utilizamos en nuestro diario convivir, en diferentes dispositivos electrónicos, en la aplicación de diferentes medidas que utilizamos en nuestro diario vivir. La composición de un objeto según la referencia, el movimiento es uno de los fenómenos más comunes que ocurre en nuestro alrededor. En la propia naturaleza puede observarse diferentes ejemplos. Los movimientos, por ejemplo, de los astros, de nuestro propio planeta y de sus distintos elementos, tales como el agua y los seres vivos. La Tierra está en continuo movimiento alrededor del Sol y por tanto todo lo que hay en ella está en movimiento, aunque no se puede percibir directamente. Sin embargo, para facilitar el estudio del movimiento, consideramos que sobre la superficie de la Tierra existen unos elementos fijos respecto a otros que sí se mueven. El conjunto de estos elementos que consideramos fijos para un sistema de referencias y el elemento que se mueve es el móvil. Para estudiar el movimiento es muy importante elegir un sistema de referencia adecuado para este fin. Un sistema de referencia está formado por un cuerpo de referencia, un sistema de coordenadas asociado a él e instrumentos de medición de tiempo. El movimiento es el cambio de posición que experimenta un móvil respecto a un sistema de referencia. Ojo con esto, prácticamente este es el concepto, el concepto de movimiento. El movimiento es el cambio de posición que experimenta un móvil respecto a un sistema de referencias. Por ejemplo, en el estudio del movimiento, un cuerpo es considerado como una partícula si sus dimensiones son despreciables en relación con las magnitudes de las distancias realizadas. Por ejemplo, una pelota de fútbol en relación a una cancha, un avión en relación al vuelo entre dos ciudades, la Tierra con respecto al universo. Ahí se aplica este principio.
Un cuerpo es considerado como una partícula si sus dimensiones son despreciables en relación a las magnitudes. Si nosotros vemos la pelota en relación a la cancha, es prácticamente una partícula. Un avión en relación con un vuelo entre dos ciudades prácticamente es una partícula en relación a todo el espacio. La Tierra con respecto al universo, obviamente también es una partícula, es algo ínfimo en relación a todo el universo. Fíjese que que el movimiento es relativo, ya que el estado de movimiento o reposo de un cuerpo depende del sistema de referencias elegido. Por ejemplo, si vamos en bus, observamos cómo el cobrador se desplaza hacia la parte posterior. Solo se mueve el cobrador. En cambio, observamos desde el exterior, el cobrador se mueve todo el bus. Para describir el movimiento de un cuerpo, necesitamos conocer qué posición ocupa en cada momento, es decir, la ubicación en el espacio del móvil de un instante determinado. Por lo cual, en un sistema de referencias determinamos la posición mediante un sistema de coordenadas y su respectivo vector. Así, cuando el móvil se desplaza en línea recta, elegimos como sistema de referencias un eje de coordenadas que coincida con la recta sobre la cual se mueve. Por el contrario, si el móvil se mueve sobre un plano, podemos elegir como sistema de referencias los ejes de coordenadas. Aquí podemos ver un eje de referencias, prácticamente un plano. Obviamente tenemos el punto de partida, tenemos un punto intermedio y tenemos hacia dónde se desplaza. En cambio, en la siguiente estructura nosotros podemos ver cómo, obviamente, el móvil se mueve sobre un plano. Podemos elegir un sistema de referencias con dos ejes de coordenadas. Nosotros podemos ver aquí un ángulo y cómo nosotros podemos describir el movimiento de un determinado objeto. Los elementos del movimiento, velocidad y aceleración. Al estudiar el movimiento debemos tener en cuenta estos parámetros. Primero la posición, luego la trayectoria, la distancia y el tiempo. Esos son los elementos que nosotros debemos tener en consideración cuando hablamos de un movimiento. La posición, ¿qué es la posición? La posición de un móvil, es el lugar que ocupa en el espacio respecto a un sistema de referencias. Por ejemplo, una pelota. Nosotros le colocamos en un X punto de la cancha y obviamente se va a hacer la posición en el cual se encuentra la pelota. Ocupa un lugar en el espacio respecto a un sistema de distancias. La trayectoria es la línea que une dos puntos que describe un móvil en su movimiento. Por ejemplo, cuando el jugador pone en movimiento la pelota, va desde donde puso en movimiento, que le podemos poner como un punto A, hacia un punto B. Entre el punto A y el punto B, ¿describe qué? Describe una trayectoria. Lo mismo sucede con, por ejemplo, con el caso de los aviones, con el caso de los automóviles. Por ejemplo, si viajan desde un punto a otro, por ejemplo, desde Riobamba a Ambato, entonces van describiendo una trayectoria, teniendo en cuenta que Riobamba es el punto A y Ambato es el punto B, y de esa manera. Otra de las características es la distancia. La distancia es la longitud que recorre un móvil desde una posición a otra, desde el punto A hasta el punto B. Y el tiempo que se tiene en cuenta es el que tarda el móvil en recorrer una distancia determinada. Eso es desde el punto A hacia el punto B. ¿Qué tiempo se demoró? Dependiendo la fuerza con que fue impulsado. Existen dos elementos fundamentales que están siempre involucrados en todo fenómeno físico, que es el tiempo y la distancia. El tiempo nos permite determinar la posición, el movimiento y la velocidad de un determinado objeto. Debemos diferenciar muy bien los términos trayectoria, posición y desplazamiento. Las marcas que dejamos al caminar en la playa o las estelas de un avión nos indica el camino seguido por estos móviles, es decir, describen una trayectoria. El desplazamiento une dos puntos de la trayectoria y es independiente a esta, ya que depende solo de la posición inicial, eso es del cero, y el final es la referencia F del móvil. La distancia es la longitud media sobre la trayectoria recorrida por un móvil al cambiar de una posición a otra. Entonces aquí justamente tenemos el punto cero, el punto X, el cual describe desde un punto P hacia un punto Q.
Ahí podemos describir el desplazamiento y la distancia que éste tiene desde el punto P hasta el punto Q. Aquí, obviamente, en este ángulo, obviamente está descrito justamente sobre el desplazamiento que existe de un objeto desde un punto A hacia un punto B. En cuanto a la rapidez y la rapidez y la velocidad son dos valores físicos que suelen confundirse con frecuencia. Imagínense que quieren ir desde su casa, que es el punto A, al parque, por ejemplo, que es el punto B, y pueden tomar dos rutas diferentes, pero en las dos rutas parten del mismo punto, la casa. Observemos esta imagen que ejemplifica lo antes mencionado. Tenemos aquí, obviamente, tenemos el punto A, tenemos el punto B, pero obviamente la trayectoria es totalmente curva, es totalmente diferente. Y tenemos igual, tenemos el punto A que es casa y tenemos el punto B que es parque y obviamente tenemos en línea recta, ya no tenemos obviamente un desplazamiento curvo. Entonces ahí vamos a ver cuál obviamente en función de qué se da la rapidez y la velocidad del movimiento desde un punto A hacia un punto B. Observe que en el desplazamiento solo interesa el punto de partida y el punto de llegada, nada más, y no la trayectoria, seguido por la persona, mientras que en la distancia interesa la longitud media sobre la trayectoria recorrida por la persona al cambiar de una posición a otra. Cuando relacionamos estos dos valores en el tiempo, también obtenemos dos magnitudes diferentes que son la rapidez y la velocidad. Y aquí nosotros tenemos las fórmulas para calcular la rapidez y la velocidad. La rapidez es igual a distancia sobre tiempo y la velocidad es igual a velocidad a desplazamiento sobre tiempo. La rapidez, magnitud escalar, es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado. La rapidez no tiene en cuenta la dirección. La velocidad sí tiene en cuenta la dirección. La velocidad es la magnitud vectorial que relaciona el desplazamiento o cambio de la posición en el tiempo. Durante el recorrido, un móvil no tiene la misma rapidez todo el tiempo. Por eso distinguimos dos tipos de rapidez, la rapidez instantánea y la rapidez media. Entonces ahí tenemos una clasificación en función de la rapidez. La rapidez instantánea es la que de un determinado momento, la que el conductor puede ir mirando en el indicador. Cuando el conductor apriete el acelerador o el freno, se modifica la rapidez. La rapidez media es el promedio de todas las rapideces instantáneas. La unidad en el Sistema Internacional de Rapidez y de la Velocidad es el metro por segundo, m/s en sus siglas. Sin embargo, en los velocímetros de los vehículos se utiliza generalmente el kilómetro por hora. Kilómetro por hora. A partir de la rapidez podemos calcular la distancia recorrida por un móvil en un tiempo determinado. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces ya sabemos entonces por qué está en el automóvil, por ejemplo, la K, la M, es la S y la H, que son kilómetros por hora, que es la distancia recorrida. Es un cálculo que desarrollan para saber el kilometraje que tiene un determinado automóvil. Una persona va en monopatín a 18 kilómetros por hora. ¿Qué distancia recorrerá en 3 minutos? Primero transformamos la rapidez y el tiempo a unidades del sistema internacional. Entonces aquí tenemos 18 kilómetros y obviamente sobre una hora. Una hora igual a 3.600 segundos. Obviamente, el kilómetro obviamente equivale a 1.000 metros sobre un kilómetro y esto va a dar igual a 5 metros por segundo. Tenemos en cuanto a la distancia recorrida, tenemos el tiempo es igual a 3 minutos, 60 segundos sobre un minuto y esto da igual a 180 segundos. Luego vamos a calcular la distancia es igual a velocidad por tiempo. Esto es igual a 5 metros por segundo por 180 segundos, lo cual va a dar como resultado 900 metros. Entonces ahí tenemos la distancia recorrida en 3 minutos. De esa manera nosotros podemos hacer cualquier tipo de cálculos que deseen. En cuanto a la aceleración, la velocidad de un móvil puede variar a lo largo del tiempo. Así, cuando un auto aumenta su velocidad, decimos que va acelerado.
Del mismo modo, en un desplazamiento a pie, si una persona que camina despacio empieza a andar más rápido porque llega tarde, diremos que ha acelerado su paso. En los dos casos hay un cambio en relación a la velocidad del movimiento. La aceleración es la variación de la velocidad por unidad de tiempo, es una magnitud derivada y su unidad en el sistema internacional es el metro por segundo al cuadrado, en sus siglas m/s al cuadrado. Obviamente este 2 es más pequeño y hacia arriba. La aceleración se calcula mediante la siguiente expresión, obviamente que nosotros la veremos en las siguientes clases, donde A corresponde a aceleración, B base T obviamente es a velocidad final, B bajo O es velocidad inicial, T base T es el tiempo final y T base O es igual a tiempo inicial. La aceleración es positiva cuando la velocidad del móvil aumenta. La aceleración del auto de la imagen hasta que llega a los 12 metros por segundo, obviamente se calcula mediante la siguiente expresión. Entonces, la aceleración es negativa, por el contrario, cuando la velocidad del móvil disminuye, es decir, va frenando. En este caso también recibe el nombre de desaceleración. La aceleración del carro de la imagen hasta que se detiene, obviamente se aplica mediante la siguiente expresión matemática, la cual nos permite calcular el nivel de desaceleración, de frenado del automóvil. Estas son las características fundamentales, prácticamente son las primeras etapas en las cuales nosotros vamos haciendo una pequeña introducción en cuanto a esos temas fundamentales que nosotros normalmente diario estamos aplicando de una forma técnica como de una forma mecánica. Habíamos puesto, por ejemplo, en el caso de una persona cuando cambia de movimiento, cuando va caminando mucho más rápido o cuando camina mucho más lento, que es lo que sucede en función a su velocidad, en función a su aceleración. También como objeto, la posición, el movimiento y otras actividades más que nosotros iremos viendo en el transcurso de todo este proceso educativo. Esta es la primera etapa en la cual nosotros vamos viendo, vamos analizando algunos temas importantes en función de esta gran disciplina de la física, que como ya hemos visto, estudia los objetos, su posición, el movimiento, peso, volumen y otras características más que nosotros iremos viendo en el transcurso de todo este proceso educativo, que también es fundamental que ustedes conozcan, que es a través de esta disciplina de la física que nos permite calcular y nos permite desarrollar algunos cálculos fundamentales en el desarrollo de las actividades cotidianas que nosotros tenemos. Los objetos, incluso desde cuando vamos a hacer algún tipo de deporte, cómo la física influye en la posición del balón, por ejemplo. Hay algunas cosas que nosotros vamos a ir viendo y que son interesantes, hasta cuando nos transportamos en cualquier medio de transporte, cuando utilizamos nuestro auto, cuando utilizamos nuestra bicicleta, cómo estamos aplicando la física en todos estos momentos, en todas las actividades que nosotros desarrollamos cotidianamente. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta primera introducción a la física. Un gusto haber estado en el desarrollo de esta presente clase. Les deseo que tengan una feliz noche, que tengan un feliz resto de semana, una muy, muy bendecida noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Que descansen, sigan cumpliendo con todas las actividades y nos vemos en las siguientes clases. Hasta mañana, Licen. Gracias, Licen. Hasta la otra semana. Bueno.